Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 11 de octubre. Estamos en la semana 27 del tiempo ordinario. En este día 11 de octubre se conmemora la apertura del Concilio Vaticano II. Y esa fue la razón por la cual fue elegido este día como fiesta en la cual se celebra la memoria de San Juan XXIII, Papa. También es verdad que celebramos a Santa Soledad Torres Acosta, una mujer de Madrid, religiosa, fundadora de las Siervas de María, ministras de los enfermos. Nosotros nos vamos a quedar hoy pues con Juan XXIII por razones más que obvias. Le tengo un especial cariño al Papa Bueno. Hablaremos luego de él. Es viernes, por tanto, día dedicado también a la pasión y muerte del Señor, viernes penitencial, que decimos. Es ver el amor de Cristo crucificado por nuestros pecados. Tiene también ese sentido de acercarnos, por ejemplo, al sacramento de la penitencia, confesar nuestros pecados y enmendarlos con la gracia de Dios, tratar de ir siempre adelante corrigiendo aquello que vemos que está mal y que realmente debemos enmendarnos, ¿no? Eso es el propósito de enmienda, que espero que no se quede simplemente en eso, en un propósito, sino que pase a realidad en nuestra vida. El amor tan grande de Jesucristo crucificado, mirarle a Él, dolor y llanto con Cristo crucificado, doloroso por nosotros. El texto del Evangelio es Lucas 11, 15 al 26. La oposición contra Jesús por parte de sus enemigos llegó a extremos curiosos, ¿no? Algunos dijeron: si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Cómo se puede luchar contra el demonio precisamente en nombre del demonio? Jesús responde a esta crítica con ironía, preguntando si es que había guerra civil en los dominios de Satanás y también en nombre de quién echaban los demonios los que en Israel ejercían antes el ministerio de exorcistas, que también los había. Lo que pasaba es que los enemigos de Jesús no querían llegar a la conclusión que hubiera sido más lógica: el reino de Dios está llegando a vosotros. Pero también nos avisa de que puede haber recaídas en el mal y en la posesión diabólica. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, vuelve con 7 espíritus peores y el final resulta peor que el principio. Todos estamos implicados en la lucha entre el bien y el mal. El malo, existe, sigue existiendo, y nos obliga a no permanecer neutrales, sino a posicionarnos en su contra, junto a Cristo. Precisamente una de las victorias del maligno es cuando nosotros decimos: eso no existe, eso es una creación de los teólogos, es precisamente cuando él se hace fuerte, ¿no? Al leer cómo Jesús libera a los posesos y cura a los enfermos, estamos convencidos de que el reino de Dios ya ha llegado a nosotros, que su fuerza salvadora ya está actuando. A nosotros no se nos ocurrirán las excusas ridículas de los que no querían aceptar a Jesús, pero sí podemos caer en una actitud de pereza o de miedo, o bien no ser conscientes de que en efecto existe el mal y solo hay que mirar nuestra actuación. Existe el mal dentro de nosotros, existe el mal en el mundo, en la sociedad y en la Iglesia. No estoy diciendo que todo sea malo, ni muchísimo menos. En nosotros existe porque muchas veces nos enreda y caemos en las tentaciones y en el pecado y lo experimentamos. ¿Cuántas veces queriendo hacer el bien nos sale el mal, como dice San Pablo? O ese carácter que tenemos ahí, ¿no?, endemoniado.
y en el mundo no digamos nada, ¿no? ¿Eh? Jesús es el más fuerte, que ha vencido el poder del mal con su Pascua, y ahora nos invita a que nos unamos a Él en esa lucha. El que no está el que no está conmigo está contra mí. No podemos ser meros espectadores en la gran batalla. También haremos bien en escuchar su advertencia. No estamos seguros de haber vencido el mal y al pecado. Puede venir ese espíritu maligno con otros espíritus peores y meterse a vivir en nosotros, lo que sería una ruina mucho peor. La llamada, por tanto, es una llamada a estar vigilantes, ¿no? Cada uno sabe qué demonios le pueden tentar desde dentro y desde fuera. Haremos bien en decir humildemente con el Padre nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Cuando comulgamos, se nos invita a participar de Cristo Jesús, que es el que quita el pecado del mundo. La Eucaristía es la mejor fuerza que Dios nos da en la lucha en contra del mal. Decía que hoy recordamos a San Juan XXIII. Fue beatificado el 3 de septiembre del 2000 por el Papa Juan Pablo II y fue canonizado el 27 de abril de 2014 por el Papa Francisco y junto precisamente a San Juan Pablo II. Nació en el seno de una numerosa familia campesina de profunda raigambre cristiana, ¿no? Nació el 25 de noviembre de 1881 en Soto il Monte, diócesis y provincia de Bérgamo, Italia. Ese mismo día fue bautizado con el nombre de Angelo Giuseppe Roncalli. Fue el cuarto de 13 hermanos. Su familia vivía del trabajo del campo. La vida de la familia Roncalli era de tipo patriarcal. A su tío Saverio, padrino de bautismo de San Juan XXIII, atribuirá él mismo su primera y fundamental formación religiosa. El clima religioso de la familia y la fervorosa vida parroquial fueron la primera y fundamental escuela de vida cristiana que marcó la fisonomía espiritual de Angelo Giuseppe Roncalli. Recibió la confirmación y la primera comunión en 1889 y en 1892 ingresó en el seminario de Bérgamo, donde estudió hasta el segundo año de teología. Allí empezó a redactar sus apuntes espirituales que escribiría hasta el final de sus vidas y que han sido recogidos en su famosísimo Diario del Alma. El 1 de marzo de 1896, el director espiritual del seminario de Bérgamo lo admitió en la Orden Franciscana Seglar, cuya regla profesó el 23 de mayo de 1897. De 1901 a 1905 fue alumno del Pontificio Seminario Romano, gracias a una beca de la diócesis de Bérgamo. En este tiempo hizo además un año de servicio militar. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1904 en Roma. En 1905 fue nombrado secretario del nuevo obispo de Bérgamo, Monseñor Giacomo Maria Radini Tedeschi. Desempeñó este cargo hasta 1914, acompañando al obispo en las visitas pastorales y colaborando en múltiples iniciativas apostólicas: sínodo, redacción del boletín diocesano, peregrinaciones, obras sociales. A la vez era profesor de historia, patrología y apologética en el seminario, asistente de la Acción Católica Femenina, colaborador en el Diario Católico de Bérgamo y predicador muy solicitado por su elocuencia elegante, profunda y eficaz. En aquellos años, además, ahondó en el estudio de tres grandes pastores: San Carlos Borromeo, San Francisco de Sales y el entonces beato Gregorio Barbarigo. Tras la muerte de Monseñor Radini Tedeschi en 1914, don Angelo prosiguió su ministerio sacerdotal dedicado a la docencia en el seminario y al apostolado
sobre todo entre los miembros de las asociaciones católicas. En 1915, cuando Italia entró en la guerra, fue llamado como sargento sanitario y nombrado capellán militar de los soldados heridos que regresaban del frente. Al final de la guerra, abrió la Casa del Estudiante y trabajó en la Pastoral de Estudiantes. En 1919 fue nombrado director espiritual del seminario. En 1921 empezó la segunda parte de la vida de don Angelo Roncalli, dedicada al servicio a la Santa Sede. Llamado a Roma por Benedicto XV como presidente para Italia del Consejo Central de las Obras Pontificias para la Propagación de la Fe, recorrió muchas diócesis de Italia organizando círculos de misiones. En 1925, Pío XI lo nombró visitador apostólico para Bulgaria y lo elevó al episcopado asignándole la sede titular de Areópoli. Su lema episcopal, programa que lo acompañó durante toda la vida, era obediencia y paz. Tras su consagración episcopal, que tuvo lugar el 19 de marzo de 1925 en Roma, inició su ministerio en Bulgaria, donde permaneció hasta el 35. Visitó las comunidades católicas, cultivó relaciones respetuosas con las demás comunidades cristianas. Actuó con gran solicitud y caridad aliviando los sufrimientos causados por el terremoto de 1928. Sobrellevó en silencio incomprensiones y dificultades de un ministerio marcado por la táctica personal de pequeños pasos. Afianzó su confianza en Jesús crucificado y su entrega en él. En 1935 fue nombrado delegado apostólico en Turquía y Grecia. Era un vasto campo de trabajo. La Iglesia Católica tenía una presencia activa en muchos ámbitos de la joven república que se estaba renovando y organizando. Monseñor Roncalli trabajó con intensidad al servicio de los católicos y destacó por su diálogo y talante respetuoso con los ortodoxos y los musulmanes. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se hallaba en Grecia, que quedó devastada por los combates. Procuró dar noticias sobre los prisioneros de guerra y salvó a muchos judíos con el visado de tránsito de la delegación apostólica. En diciembre de 1944, Pío XII lo nombró nuncio apostólico en París. Durante los últimos meses del conflicto mundial y una vez restablecida la paz, ayudó a los prisioneros de guerra, trabajó en la normalización de la vida eclesiástica en Francia. En el 53 fue creado cardenal y enviado a Venecia como patriarca. Fue un pastor sabio y resuelto, ejemplo de los santos a los que siempre había venerado, como San Lorenzo Giustiniani, primer patriarca de Venecia. Tras la muerte de Pío XII fue elegido papa el 28 de octubre de 1958 y tomó el nombre de Juan XXIII. Su pontificado, que duró menos de 5 años, lo presentó al mundo como una auténtica imagen del buen pastor, manso y atento, emprendedor y valiente, sencillo y cordial. Practicó cristianamente las obras de misericordia corporales y espirituales, visitando a encarcelados, a niños, a enfermos. Su magisterio, sobre todo sus encíclicas Pacem in Terris y Mater e Magistra, fueron muy apreciadas, ¿no? Convocó el Sínodo Romano y, sobre todo, convocó el Concilio Vaticano II. Lo sostenía un profundo espíritu de oración. Su persona, iniciadora de una gran renovación en la Iglesia, irradiaba la paz propia de quien confía siempre en el Señor. Destacó por su bonomía, por su bondad, el Papa bueno, y por un fantástico sentido del humor. Estaríamos hablando aquí sin acabar muchísimo más, ¿no? Falleció la tarde del 3 de junio de 1963. San Juan Pablo II lo beatificó el 3 de septiembre del 2000 y estableció que su fiesta se celebrase el 11 de octubre, recordando así que ese día San Juan XXIII inauguró solemnemente el Concilio Vaticano II.
el día 11 de octubre de 1962. Pues damos gracias al Señor por la vida, la obra y el legado de San Juan XXIII. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.